Un equipo para servirle a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca del perfecto amor de Dios. Y primeramente vamos a leer 1 de Juan 4, 9 al 12. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que nos es necesario conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nos ayuda a mejorar cada día, nos ayuda a cada día sanar y quitar de nuestros corazones más de lo que nosotros tenemos y rendirnos más a Él. Y saber que su amor es infinito. Siempre que nosotros pidamos más del amor de Dios, vamos a recibir de su amor. Pero nosotros, consta en que nosotros busquemos. No quiere decir que, ay sí, estoy aquí, estoy esperando que Dios me demuestre su amor. Nosotros tenemos que vivir cada día entregados a buscar su amor, porque Él está dispuesto a darnos un poquito más de su amor cada día. Y una evidencia, según esta palabra, de que alguien ha experimentado el amor de Dios es cómo ama a los demás. Entonces, si tú has recibido del amor de Dios, es necesario que ames al prójimo, que le demuestres que realmente has recibido del amor de Dios para poder darle. Y vamos a leer 1 de Juan 4, 16 al 18, que está ahí mismo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y para ser sincera, hace unos meses yo no entendía todavía esta palabra, yo no sabía por qué decía que el perfecto amor echaba fuera el temor. Y por qué no decía, por ejemplo, una fe buena echa fuera el temor, o por qué no decía que una confianza en Dios echaba fuera el temor. Y me preguntaba esto. Pero Dios, gracias al Espíritu Santo, que pude recibir como el entendimiento de esta palabra. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y primeramente tenemos que entender, ya que el perfecto amor echa fuera el temor, primero hay que entender qué es el temor. Y según el diccionario, el temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y a mí me llama mucho la atención que diga real o imaginario, porque siempre el enemigo quiere poner en la mente del humano pensamientos, cosas que tú te dices, oye, ¿será que va a pasar esto? Que llenan de miedo. Y si llegas a tener esos pensamientos o creer en esa mentira o en esa imaginación, entonces puedes llegar a paralizarte o puedes llegar a actuar de la manera equivocada por simplemente tener miedo. Y recordemos que el miedo es prácticamente creer que algo malo va a suceder. Es como que yo diga, es que tengo miedo porque me pueden robar. Eso tú ya prácticamente estás creyendo que te van a robar. En cambio, la fe es saber que Dios va a actuar a tu favor.
Tú tienes la certeza de que Dios te va a cuidar, que te va a proteger, y es todo lo contrario al miedo. Y el miedo en sí, también hay que recordar que es adoración al enemigo. ¿Nosotros estamos dispuestos a adorar al enemigo? Entonces no tengamos miedo, porque el miedo es adoración al enemigo. Y es como abrirle las puertas a que te acontezcan esas cosas que tú temes. Por ejemplo, algo que pasa mucho en Venezuela es que el enemigo siembra el pensamiento: no salgas de tu casa porque te va a suceder algo malo, o no salgas de tu casa porque te pueden robar, o porque hay mucha inseguridad. ¿Lo han escuchado? Entonces, este pensamiento, para los que no tienen a Dios, ronda y ronda en la mente del ser humano, y esta persona, mientras más riega el pensamiento, más cree que eso le va a pasar. Por ejemplo, que lo van a secuestrar, o que lo van a robar, etc. Y la consecuencia de este miedo es o que te paraliza, no saliendo de su casa, no yendo a ningún lugar, o actuar por miedo, que sería irse del país. Entonces, muchas personas sé que se han ido por miedo, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque lo vemos a diario en las calles, y que no podemos dejar que esto nos tome, pues, que nosotros no dejarnos llevar por esa corriente que el mundo tiene de miedo, sino más bien confiar en Dios. Y me di cuenta que el enemigo siempre busca inculcarnos temor y colocar en nuestros pensamientos miedo para hacernos caer en pecado, para ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes creen que esas personas que se han ido por miedo han estado en la voluntad de Dios? ¿Cuántos me dicen que sí? ¿Cuántos me dicen que no? Las personas que se van por miedo, no porque Dios les haya dicho váyanse, sino por simplemente miedo, obviamente que eso no es de la voluntad de Dios. Y he escuchado muchos testimonios de que esas personas que se han ido quizás por miedo, por preocupaciones, han recibido allá una doble porción de lo que aquí han vivido. Entonces tenemos que tener en cuenta no tener miedo para no caer en pecado, y no vivir conforme al miedo, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y otra cosa que el enemigo siempre quiere poner miedo para no acercarnos a Dios. Una persona que tiene miedo de Dios, pues obviamente no se va a acercar a Él. Y me parece súper curioso la cantidad de cosas que el enemigo utiliza y hace para que una persona tenga miedo de algo. Y esa persona que teme a algo, eso atrae. Y esto lo podemos ver en Job 3, 25 al 26, porque el amor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante me vino turbación. Es decir, lo que él tenía miedo, eso le vino. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy alertas de no temer, porque Dios nos manda que no temamos. En la palabra he escuchado que hay más de 365 veces que dice no temas, y cada una de ellas podemos tomarla para un día al año. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios y no tener miedo. Y una persona que tiene miedo muchas veces proclama ese miedo. Por ejemplo, seguimos en el mismo ejemplo: tengo miedo que me roben, tengo miedo que me roben. Mientras más lo proclames, pues más puede suceder. Entonces hay que estar alertas. También hay un testimonio que me contó el pastor de una persona, de un hombre, que tenía miedo a que le embargaran su casa. Y esta persona lo decía: tengo miedo a que me embarguen mi casa. Y resulta que un día le embargaron su casa. Entonces, esto confirma mucho esta palabra que dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. Y nosotros debemos examinarnos siempre y preguntarle a Dios si aún tememos a algo. También quiero que graben una frase
que me hizo abrir los ojos, que es que el miedo nos roba la bendición. Muchas veces por miedo nosotros no permitimos que la bendición de Dios llegue, porque es como cegarnos, es como estar ahí y es como decirle a Dios que no confiamos en Él. Entonces muchas veces sucede de que el miedo simplemente te ciega, te paraliza y no crees en Dios. Y tan solo Dios necesita ver tu fe para darte la bendición. Pero muchas personas por miedo no la reciben. Y nos es necesario mantenernos en la presencia de Dios y en su amor para no temer. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces nos es necesario mantenernos en el amor de Dios y en su presencia. Y hay un caso que es en la Biblia de Adán y Eva. Vamos a Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muchos piensan, por no conocer verdaderamente a Dios, que Dios los va a castigar por su pecado, o que Dios no los quiere, o que Dios simplemente los quiere lejos por haber pecado. Y no es así. Nosotros debemos mantenernos en la presencia de Dios y en su amor para vencer el pecado y no tener miedo a acercarnos a Dios, porque recordemos que Dios siempre va a estar dispuesto con los brazos abiertos a ayudarnos a crecer, a ayudarnos a quitar todo pecado de nuestras vidas. Y el enemigo usa el engaño y la mentira para depositar el miedo. Entonces nosotros tenemos que estar alerta de cada cosa que pensemos, cada cosa que escuchemos acerca de nosotros o acerca de cualquier cosa. Señor, esto viene de ti. Porque si nos dejamos inundar por el engaño y la mentira, nosotros vamos a actuar por miedo. El enemigo, me doy cuenta de que ponen pensamientos, ya sean adultos, jóvenes y niños, acerca de, por ejemplo, no haces las cosas bien, o no saldrás de esta, eres un pecador, estás sucio, ya no eres un verdadero hijo de Dios. Entonces, son pensamientos que el enemigo te pone, pero son mentiras para no acercarte a Dios. Él quiere llenarte del miedo, pero nosotros tenemos que estar firmes en la fe y en la palabra que Dios nos ha dado. Jesús sabemos que es verdad. Jesús es nuestra verdad. Su palabra es verdad. El enemigo es mentira. Todo lo que Él nos quiere poner en nuestros pensamientos, en nuestra mente, es mentira. Pero Jesús es verdad. Y si nosotros leemos más de esta palabra, si nosotros nos llenamos más de su verdad, vamos a encontrar la herramienta para derribar todo pensamiento que nos ha querido llenar de miedo por las mentiras del enemigo. Y así ya no viviremos en temor. El enemigo con el miedo siempre busca alejarte de Dios, pero como les dije, debemos tener en cuenta siempre decirle: Señor, ¿tú qué piensas de esto? Por ejemplo, con lo que les dije hace un rato, si el enemigo te dice, estás sucio, Dios no quiere gente sucia, nosotros vamos a su palabra y encontramos, por ejemplo, en Proverbios 10:12, dice que el amor cubre todas las faltas. Y no hay amor tan perfecto como el de Dios. Entonces nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, según lo que dice su palabra, y decir: yo puedo acercarme a Dios, porque el hecho de que esté sucio es para Jesús perfeccionarme, porque Jesús no vino a buscar a perfectos. Jesús vino a buscar a personas que han estado en pecado al arrepentimiento. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios para derrumbar y derribar todo pensamiento y todo miedo que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios. Ahorita vamos a otra palabra que me gusta mucho, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Entonces, a ese versículo vamos cuando me refiero de que el enemigo siempre busca el punto débil de cada ser humano para darle miedo y por este miedo esclavizarlo al temor y paralizarnos y nosotros no poder actuar. Por ejemplo, para que entendamos un poco, una persona que tenga miedo a no encajar en un grupo, en un grupo cualquiera. Entonces, por ejemplo, esta persona decide fumar para encajar al grupo. Y esta persona por miedo a no encajar, resulta que termina esclavo del cigarro por causa de ese miedo. Y sé que así han pasado muchas cosas, pues que el enemigo te pone miedo a algo y tú terminas haciendo el pecado y terminas esclavo del pecado por ese miedo. Entonces tenemos que tener ese espíritu de adopción. Nosotros hemos recibido ese espíritu de adopción. Somos llamados hijos de Dios. Nosotros ya no somos más huérfanos, somos hijos. Ya no somos esclavos, somos sus amigos. Entonces, si tenemos esa identidad, nosotros vamos a tener menos miedo. El miedo se va a huir, porque hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y para ser hijos de Dios, quizás muchos pueden pensar, no, es que es muy difícil eso de ser hijo de Dios. Pero para ser hijos de Dios, según la palabra, solo hay que creer en Jesús como Señor y Salvador y hay que obedecer sus mandamientos. Entonces, si nosotros le obedecemos, si nosotros le creemos, vamos a ser sus hijos y no tenemos que desconfiar de esto. No, Jesús vino a libertarnos del temor para no ser esclavos de nadie, sino tener identidad de hijos. Qué bonito es que alguien se haya entregado con un amor perfecto por tan solo que tú ya no temas, para que tú ya no tengas temor de ir a la muerte, para que tú no temas de que estás en el mundo y no sabes qué hacer. Jesús ya pagó el precio por ti. Ahora nosotros tenemos que recibir su libertad, recibir todo lo que Él nos quiere dar para ser libres del temor. Y vamos a Hebreos 2:14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Jesús vino a hacerse hombre. Él quizás también tuvo tentación de tener miedo. Él fue tentado en todo. Él vino para ponerse en nuestro lugar. Y por su muerte, por su resurrección, por el hecho de que Él haya vencido a la muerte, ya nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, porque Él ya nos liberó, Él ya hizo el sacrificio, pero consta de nosotros de tomarlo, de agarrarlo para nosotros. Y ahí fue cuando comprendí, como les dije al principio, yo no entendía eso de que el perfecto amor echara fuera el temor, pero con todo eso aprendí que el perfecto amor de Dios son como diferentes puntos en los cuales ahorita vamos a mencionar y a explicar cada uno. El primero es, como les dije, Jesús ya venció la muerte, Él ya puede librarnos del temor. Ya nosotros no tenemos que vivir el temor porque Él ya lo venció. Todo miedo ya lo venció Jesús, porque su amor fue perfecto. Imagínense tener un hijo. La palabra dice, de tal manera entregó Dios a su Hijo unigénito. Imagínense ustedes entregar a su Hijo para que muera por otra persona, para que esa otra persona no fuera esclavo del temor. Imagínense cuán gran amor y cuán perfecto amor tuvo que tener Dios el Padre para que nosotros podamos ser adoptados como hijos. El segundo punto es que cuando conocemos esta verdad y este perfecto amor, nos hace confiar en Él.
Es decir, si yo creo en que Dios me ama, yo tengo que confiar verdaderamente en que Dios me ama. No decirlo a la ligera. Yo sé que muchas personas, muchos hasta cristianos pueden decir a la ligera, no, es que Dios te ama. Así, sin más ni más. Pero nosotros tenemos que creerlo, vivirlo, vivir en su amor. Y mientras más vivamos en su amor, más seguros estaremos, para ya no vivir paralizados por el miedo que el enemigo quiere colocar, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. El tercero es que mientras más identidad encontremos en Cristo y en su presencia, más seguros estaremos. Es decir, no consta, como les dije al principio, de que, ay, sí, estoy aquí esperando que Dios me quite los miedos, aquí estoy. Porque no es así. Es nosotros dar el paso de buscar su amor, de decirle, Señor, verdaderamente tú me amas, demuéstramelo, quiero vivirlo, quiero experimentar tu amor, porque ese amor nos va a dar identidad, nos va a dar seguridad y nos va a ayudar a cada día buscarlo más, a no ser conformistas, sino que cada día decirle, Señor, quiero más de tu porción de amor, quiero más de lo que tú me quieres dar, porque siempre Dios te va a dar más. El cuarto punto consta de dos cosas. La primera es que el perfecto amor de Dios te cubre, te cuida e impide todo aquello que no es de su voluntad. Muchas veces hay personas que se quejan, no, Señor, pero es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y muchas veces Dios no lo permite, no porque Él no quiera verte feliz, sino porque simplemente Él te ama y quiere algo mejor para ti. Entonces tenemos que estar seguros de que si algo no sucede es porque Dios nos está cubriendo y protegiendo, o de que si algo nosotros salimos a la calle, de que Él nos va a proteger, de que estamos cubiertos con su sangre. Eso hace el perfecto amor de Dios, confiar. Y el segundo punto es que el perfecto amor de Dios te provee todo lo que necesitas, abre puertas y caminos donde no lo hay y hace imposibles. El perfecto amor de Dios te va a dar todo lo que sea necesario para tu camino, para toda tu vida. Entonces, estos dos puntos, o sea, el hecho de que Él nos cubra, de que Él nos proteja y de que Él nos va a proveer, constan netamente de la fe en que nosotros podamos tener en Dios. Para que sea ejecutada esta palabra de que el perfecto amor echa fuera el temor, nosotros debemos creer en su amor, porque de nada vale que nosotros lo digamos a la ligera. No, sí, Dios me cuida. No, nosotros tenemos que tomar nuestro lugar de hijos y decir, sí, Dios me va a cuidar porque me ama. No porque ay, no, sí, porque Él simplemente quiere hacerlo, no, sino porque Él te ama. Nosotros debemos saber que Él impedirá que algo malo nos pase. Si algo malo ocurre, sabemos que es por voluntad de Dios, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Saber que Él permitió eso porque Él nos ama y quiere vernos crecer, no es para nuestro mal. Y como les decía, es como decir, Señor, sé que me amas y no pasará nada malo. O, Señor, sé que me amas y me darás todo lo necesario. Nosotros necesitamos vivir cada día con esta porción. Señor, sé que me amas y no pasará nada malo. En todo lugar donde vayamos. O, si nos es necesario algo, Señor, sé que me amas. Yo no sé cómo me vas a proveer, pero tú me vas a proveer, porque tu amor está por encima de todo. Y ahí fue cuando entendí que el perfecto amor echaba fuera el temor. Prácticamente esto de que el perfecto amor echa fuera el temor es literalmente vivir en el amor de Dios. Es vivir con su amor, como una vez dijimos, por su amor y en su amor. Es decir,
nosotros vamos a llevar el amor de Cristo a los demás, vamos a vivir con el amor de Cristo en cada lugar donde estemos y por su poder, de su amor, vamos a vivir. Un ejemplo bíblico de alguien que vivía en el amor de Dios era David. Él era un hombre que por sobre todas las cosas confiaba en Dios. A pesar de que se le afrontaran dificultades, a pesar de que él estaba en guerra, él vivía confiado en que Dios le daría la victoria. Él creía en la palabra de Dios. Y el hecho de que él decidiera enfrentarse a Goliat es un hecho de que él confiaba en Dios, en que él sabía que Dios estaba con él y que Dios le daría la victoria. Vamos a Salmo 27, 1 al 6. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Él tenía identidad. Él conocía a Dios. Él sabía que por tener a Dios no tenía que atemorizarse. Entonces, lo primero sería conocer a Dios verdaderamente. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es como estar seguros de que aunque alguna circunstancia estaría pasando, esa circunstancia no me derribó, sino que esa circunstancia se fue, se tuvo que ir, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo quiero que ustedes imaginen por un momento cómo sería estar en medio de una guerra. ¿Cómo sería estar ahí en el campo de batalla con todos matándose, viendo sangre por todos lados, viendo cómo mueren muchos? Eso es muy fuerte. Pero a pesar de eso, él decía: no temerá mi corazón, aunque un ejército se levante contra mí. O sea, aunque todas las circunstancias de la vida puedan levantarse en contra de tu favor, tú sabes que Dios se levantará a favor tuyo, porque Él te ama, porque Él está contigo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo me imagino a David aún en medio de saber que estaban en guerra y decirle: Señor, yo lo único que quiero es estar en tu presencia. No importa que el mundo se esté derribando, no importa que estén pasando las miles de dificultades, no importa que todas las cosas se estén levantando en contra de mí, yo solo quiero estar en tu presencia. Yo solo quiero conocerte más. ¿Ustedes no creen que eso es vivir en el amor de Dios? Eso es vivir en el amor de Dios. David sabía que Dios lo amaba, que Dios lo sustentaba y que podía confiar en Él. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Si le tememos a Él, vamos a recibir de sus bendiciones. Pero si le tememos al mundo, vamos a recibir lo que nosotros tememos. Entonces hay que estar alerta con esta diferencia. Y, como les dije, tener reverencia a Dios. También otro punto importante es cuando amamos a Dios, todo temor y vergüenza del Evangelio huyen. Porque sé que hay muchas personas que quizás puedan tener temor de demostrar a Dios, que aman a Dios, pero vamos a ver la vida de Daniel. Todo temor y vergüenza se desvanecen mientras más amamos a Dios. Es decir, no solo el perfecto amor que yo recibo de Dios me echa fuera mis temores, sino que si yo amo de una manera
perfecta y genuina a Dios, todos los temores del Evangelio o de avergonzarnos van a tener que huir. Y así pasó, como les dije, con Daniel. Él conocía a Dios y decidió no contaminarse. Vamos a Daniel 1, 8 al 9. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel creía que una comida no lo iba a hacer más fuerte y más sabio. Daniel sabía que Dios era el que le iba a dar la fuerza y que Dios era el que le iba a dar la sabiduría. Y Daniel fue recompensado por mantenerse fiel amando a Dios. Y vamos a 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, si tú amas a Dios verdaderamente, todo lo que has hecho o todo lo que quieres hacer carnalmente se tiene que desvanecer. Porque tu primera prioridad es Dios. Si tú le amas, le vas a obedecer. Y si le obedeces, Él permanece contigo. Entonces, por esta razón de que Daniel se mantuvo obediente a Dios, fue recompensado y hasta le fueron cerradas las bocas de los leones. Él se mantenía siempre valiente. Y otra cosa que me llama la atención es de que tanto Daniel como David eran valientes. O sea, ellos eran los que por voluntad de Dios iban y se entregaban y decían: yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a sustentar en esto. Y el hecho de que fueran valientes era simplemente porque tenían a Dios por delante. No era porque ellos podían confiar en su fuerza o en su sabiduría o en lo que sea. Es porque ellos siempre tenían a Dios por delante, porque tenían fe y conocían el amor de Dios. Y les pregunto, ¿qué es lo contrario a la valentía? Cobardía. La cobardía. Y el cobarde es así porque tiene miedo. Una persona cobarde no está con fe. Una persona cobarde siempre tiene miedo y no logra vencer el miedo. Más bien, a lo que teme, eso le sucede. Y les pregunto, ¿los cobardes irán al reino de los cielos? No. Okay. Nosotros somos llamados a ser valientes. Así como Daniel fue hasta valiente de decirle al rey que Dios le daría el sueño y le daría la interpretación. Es decir, en todas las cosas que vemos de Daniel y David, algo que admiro mucho es que eran valientes. Ellos decían: Dios me va a dar la respuesta, Dios me va a dar la solución. Yo creo en mi Dios, yo creo en que Dios me ama y que Él me va a sustentar. Ellos conocían a Dios, conocían su amor, conocían el poder de Dios, y por eso ellos eran tan valientes. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos su amor y conocemos su poder, tenemos que ser valientes como ellos. Vamos a leer Daniel 2, 27 al 28. Para ver que esto es cierto. Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí le dice el sueño y le dice la revelación. Pero, ¿qué me llama la atención? Les pregunto, ¿Daniel era sabio? ¿Daniel era sabio? Sí, era sabio. Aquí dice que el sueño que el rey tuvo, ni sabios. O sea, él decía: ni yo mismo
podría revelártelo, pero hay un Dios en los cielos que sí me lo va a revelar. Entonces eso es ser valiente, eso es tener la certeza y la confianza en Dios, no en su sabiduría. Y les insto a que no seamos conformistas y siempre busquemos más del amor de Dios, para que cada día nuestra fe aumente y este amor conservarlo en nosotros. Una vez ya recibido el amor de Dios a nuestras vidas, tenemos que guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón. Vamos a Judas 1:21. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es algo que tenemos que conservar. ¿Qué es conservar? Guardar, retener. Nosotros tenemos que conservar, guardar en nuestro corazón el amor de Dios, cuidar. Y saber que todo lo que nos acontece es para nuestro bien. Amén. Para hacernos crecer. Y otra cosa que me di cuenta es que muchas veces nosotros creemos que ya después de convertidos, después de haber conocido a Cristo, ya no tenemos miedo. Nosotros, no, yo ya soy valiente, yo ya no tengo miedo, pero muchos miedos quizás sí lo hemos sanado, pero tenemos que tener en cuenta que el miedo puede ser a muchas áreas diferentes. Quizás tú no tengas miedo a que te roben, pero Dios puede mostrarte en algún área diferente de tu vida a la que puedes tener temor, y a la que en esa área toda esta palabra que hemos hablado sigue siendo ejecutada. Es decir, si tú temes a algo, eso puede acontecerte porque es abrirle las puertas al enemigo. Es como decir, no, Señor, no confío en ti. Tenemos que saber que podríamos nosotros aún tener miedo a algo y no nos damos cuenta. A mí me pasó que de pequeña yo tenía mucho miedo a los ladrones, porque a mí el enemigo me llenaba con miedo a través de sueños. Yo todos los días soñaba con ladrones, o que me robaban, o algo referente a ellos. Pero doy gracias a Dios porque a través de mi mamá me ayudó a confiar, a quitar este miedo de mi vida, y yo pude ser libre de ese temor. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de que yo haya sido libre de ese temor, yo tenía un temor en mi corazón muy diferente a ese, y yo no lo sabía. Y fue ahí cuando Dios me mostró y me dijo que tenía este temor. Y fue cuando me dijo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ahí yo no entendía, y no entendía, y no entendía. Yo decía, pero ¿por qué si yo confío en ti? Es porque no estaba confiada en el perfecto amor de Dios. Yo necesitaba estar segura en su amor. Necesitaba creer de que Dios, como dijimos, Dios sí me va a cuidar porque me ama. Y Dios sí me va a proveer porque me ama. No por cualquier cosa, sino porque Él me ama. Y gracias a Él pude tener esta revelación y pude ser libre de este temor. Pero hoy los invito a revisarse con Dios, a poder decirle a Dios, Señor, todavía queda algún temor en mí, todavía, no sé, temo a algo, porque no está de más decir esto para poder ser completamente libres y recibir la sanidad. Y por esto, como leímos anteriormente, si quieren lo leemos de nuevo en 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Es decir, nosotros hoy hemos recibido una palabra de que no temamos. Si guardamos su palabra, Dios por su amor se irá perfeccionando en nuestras vidas. Si no, por ejemplo, en esto que les he invitado, de que revisen si aún tienen temor de algo. Si guardamos esta palabra de ir a inquirir ante Dios, si aún tenemos miedo de algo, Dios por su amor se va a perfeccionar en nuestras vidas y nos va a quitar el temor. Recordemos que el perfecto amor de Dios
cada día nos va a ayudar a crecer, a madurar, y que esto no es fácil. Es un proceso de sanidad, transformación y de llenura de Él. Mientras más amor de Dios tengamos y encontremos, menos miedos vamos a tener. Como último ejemplo bíblico, tenemos a Saúl, que él actuó por temor. Y vamos a 1 Samuel 10:8. Dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Es decir, aquí en esta palabra es lo que le estaba diciendo Samuel a Saúl. Le estaba dando un mandato. Le estaba diciendo una instrucción. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero vamos a ver cómo actuó Saúl. 1 Samuel 13:8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl con toda la gente que se hallaba con él, como eso ya no entra en el tema. Pero fíjense que Saúl tuvo la oportunidad de que su reino fuera más duradero, pero él actuó ¿por qué? Por miedo, por temor, porque él veía que todo el pueblo se le desertaba y que Samuel no llegaba, y él dijo: nada, ofrezcan holocausto a Dios. Y les pregunto algo: ¿parecía algo malo? ¿Parecía algo malo como que él ofreciera holocausto a Dios? No parecía algo malo, pero ¿qué pasa? Él se rebeló a la palabra que Dios había dado, que Dios había ordenado por su autoridad. Y por esta razón es que él no pudo tener su reino más largo, como dice la palabra. Y otro punto que me llama la atención es que Saúl se dio al miedo y al temor justo un poco antes que llegara Samuel. Muchas veces nuestra bendición está ahí y nosotros tenemos que esperar un poquito más, pero por la desesperación, por el miedo, nos apresuramos a actuar de una manera equivocada, y quizás nosotros no recibamos la bendición por nuestra desesperación y miedo. Entonces tenemos que tener en cuenta en saber esperar y confiar un poco más. Si has esperado, espera un poco más, que Dios tiene tu bendición en sus manos, y si confías en Él y en que Él te ama, Él te dará la bendición. Para culminar, quiero recordarles unos puntos que están a lo largo de la palabra. Primero es que en Mateo 24:12 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y nosotros tenemos que estar alertas
y saber que siempre debemos buscar el amor de Dios, porque el enemigo es astuto y siempre quiere hacer que no tengas el amor de Dios. Pero nosotros tenemos que estar confiados en su amor. Y una frase que me gustó mucho es que la duda enfría el amor aumenta la fe. Si nosotros creemos en Dios y lo amamos y dejamos que Él nos ame, nuestra fe irá de aumento en aumento. Segundo punto es que nada nos separará del amor de Cristo, amén. Ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni nuestras fallas, ni lo que hemos hecho en el pasado, nada nos va a separar del amor de Dios. La tercera es que los animo a preguntarse ustedes mismos en su casa, en su relación con Dios, si verdaderamente conocen el amor de Dios. Pregúntense, ¿conozco el amor de Dios? Y si tu respuesta es sí, confía en su amor y asegúrate de buscarlo cada día más. Es decir, no te conformes con ya haberlo experimentado. Sé que aquí muchos lo hemos experimentado, pero no nos conformemos. Busquemos más de su amor. Pero si tu respuesta es no, busca el amor de Dios, porque en su palabra dice que Dios nos ha amado con amor eterno. No hay nada más perfecto que el amor de Dios. Así que búscalo porque Él quiere darte bendiciones. La cuarta es recordar la palabra que Jesús nos dice en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es decir, yo te doy mi paz, pero tú no tengas miedo. Tú no dejes que el miedo te turbe, no dejes que las circunstancias te llenen de miedo, porque Él quiere darte de su paz. Y por último, si te recuerdo que eres un hijo de Dios y que cada vez que el enemigo quiera tentarte a tener miedo, tú te levantes y digas, yo soy hijo de Dios, Dios me ama y no tengo que temer. Grábense esa frase, yo soy hijo de Dios, por el cual recibí un espíritu de adopción, al cual clamo Abba Padre y no tengo que temer. Amén.